Muy bien, entonces damos comienzo a la clase de artrosis como patología articular degenerativa que va a comprometer principalmente a los cartílagos articulares de articulaciones grandes. Como vemos en la imagen, vemos claramente una artrosis de las rodillas. ¿Qué es lo que vamos a indicar respecto a la definición inicialmente de la artrosis? Esta es una patología que va a comprometer a las articulaciones ocasionando degeneración, desgaste del cartílago articular. La artritis reumatoidea produce inflamación del cartílago articular y de las estructuras yuxtaarticulares o adyacentes a la articulación. La artrosis se va a caracterizar por presentar estas lesiones degenerativas. El cartílago articular empieza a desgastarse, a envejecerse. Todo esto motivado por una pérdida de líquido articular, que es el lubricante que evita que dos superficies de cartílagos articulares entren en contacto directo. Al haber disminución del espacio articular, al haber disminución del líquido articular, estas superficies articulares de los cartílagos articulares se van acercando progresivamente y posteriormente pueden llegar a estar en contacto íntimo uno con otro. Y ante el movimiento que realizamos diariamente con nuestras actividades rutinarias, va a haber un frote, un roce continuo, progresivo entre dos superficies de cartílagos articulares, lo cual va a motivar a que estas superficies articulares entren en un proceso de desgaste. Es como si dos fierros estuvieran rozando continuamente. Se van a desgastar. De igual manera, las superficies articulares se van a desgastar. Podemos indicar que en la epidemiología de la artrosis, es una patología sobre todo que va a comprometer a personas de tercera edad. En sí se considera el grupo etario de riesgo para padecer la artrosis a los mayores de 40 años, pero deben existir factores de riesgo. Los factores de riesgo están relacionados sobre todo a la obesidad. Una persona cuando nace tiene programada la actividad que va a realizar cada uno de sus órganos. Las rodillas, las caderas, los tobillos, que son las articulaciones que soportan todo el peso del cuerpo, están formadas, están creadas para soportar una cierta cantidad de peso. Desde que nacemos, ya nuestro cuerpo está programado para que en la edad adulta lleguemos a pesar, qué sé yo, 70, 80 kilos. Y nuestras articulaciones están diseñadas para soportar ese peso. ¿Qué pasa si la persona aumenta de peso? Empieza a engordar, entra en un cuadro de obesidad. Estas articulaciones que estaban programadas para soportar 80 kilos ahora tienen que soportar 100 kilos, lo cual obviamente va a ocasionar que las superficies articulares entren en este proceso degenerativo de desgaste, siendo el factor más importante para la artrosis. Otro factor de riesgo para la artrosis será la actividad física extenuante, actividad física frecuente. No es por dar un concepto errado, no quiero que me malinterpreten, pero la actividad deportiva no es buena, al igual que cualquier actividad, si se la realiza en exceso. Porque al poner a nuestras articulaciones en una actividad de sobrecarga mecánica sobre las superficies articulares, puede llegar a desgastarlas antes de tiempo. Es como si estuviéramos utilizando, es como si dejáramos prendido el motor de un vehículo todo el día y el vehículo se queda parado en la puerta de la casa. Estamos haciendo funcionar sin motivo el motor del auto y obviamente con la posibilidad de desgaste de las piezas que conforman el motor. Lo mismo sucede con las articulaciones.
las estamos haciendo funcionar más de lo debido, están en un proceso de actividad continua y permanente, con una actividad deportiva también extenuante o en periodos largos de tiempo. Entonces el deporte, la actividad deportiva en circunstancias en las cuales se excede en cuanto al tiempo de practicar el deporte, puede que llegue a ser contraproducente hacia nuestras articulaciones. La clasificación clínica, diagnóstico y tratamiento lo vamos a ir viendo a continuación. Para la etiología de la artrosis debemos tomar en cuenta factores mecánicos y factores biológicos que en última instancia, dentro del proceso de la fisiopatología, van a producir una desestabilización de la matriz articular. Esto se va a relacionar con la degradación, con una anormal degradación y síntesis de los condrocitos, que son las células del tejido cartilaginoso. Entonces, estas superficies articulares que en la imagen vemos en color azul son las que llegan a producir un anormal acoplamiento o unión de las células que conforman este tejido. Todo esto por los factores mecánicos que les he mencionado, pero también por factores biológicos. El propio sistema inmunitario, al igual que en artritis reumatoidea, puede atacar a las superficies articulares produciendo este proceso degenerativo. Acá vemos una articulación sana. Esta es la rodilla. Acá vemos al fémur y en la parte inferior a la tibia y al peroneo. Ambos huesos que conforman la articulación de la rodilla, el fémur con sus cóndilos y la tibia con los platillos tibiales, están separados por esta imagen de color amarillo, que es el cartílago articular. ¿Qué sucede en la artritis? Que el espacio articular se conserva, pero se tiene un proceso de inflamación de todas las superficies articulares. Todo lo que corresponde al cartílago articular se inflama, produciendo los síntomas que ya hemos comentado en una clase previa. ¿Qué sucede en la artrosis? Y fíjense, la imagen es muy clara. Se pierde anatómicamente la estructura normal del cartílago articular, tanto en el hueso superior del fémur como en los platillos tibiales, con erosión del hueso, pérdida de sustancia, pérdida de tejido óseo y un proceso de degeneración progresiva. A más temprana edad que aparezca la artrosis, mayor el tiempo en el cual pueden llegar a desarrollarse las alteraciones articulares, y este paciente puede llegar inclusive a depender de un burrito o de una silla de ruedas para poder movilizarse a temprana edad. No es raro, he tenido pacientes con estas características, que entre sus 50 y 55 años ya la artrosis ha llegado a producir una degeneración tan severa que si no se someten a un tratamiento oportuno, bueno, no oportuno ya en este caso, a un tratamiento definitivo de la artrosis, esos pacientes están condenados a vivir con un bastón o andar, con un bastón, con un burrito o con una silla de ruedas. Para la patogenia de la artrosis debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Primero, el cartílago articular, donde se va a presentar una disminución del número de células, de condrocitos, que empiezan a disminuir por un proceso de apoptosis y por la acción de enzimas que van a degradar la matriz del cartílago articular. Entonces, esta degradación de la matriz articular lleva a un proceso degenerativo con la consecuente muerte celular. Esta muerte celular, necrosis de las células, es un proceso irreversible. Por lo tanto, articulación comprometida con la artrosis no tiene curación.
No existe un tratamiento médico que cure la artrosis. El tratamiento, como vamos a ver más adelante, es más que todo de orden sintomático. ¿Qué pasa con la membrana sinovial? Que va a presentar un proceso inflamatorio que hemos denominado sinovitis, similar al que presenta la artritis reumatoidea, pero con menor grado de infiltración. La inflamación de la sinovia es mucho menor en intensidad y en gravedad de lo que presenta la misma artritis reumatoidea. Y el tejido óseo subconral o el tejido óseo yuxtaarticular adyacente a la articulación se producirá rigidez en estos huesos. Se puede llegar a procesos degenerativos con desgaste del hueso que está adyacente a la articulación. Esto aumentado en intensidad por la sobrecarga mecánica que hemos mencionado como factor predisponente a la obesidad. Esto va a ocasionar un aumento del metabolismo de los osteoclastos, que son los que en última instancia producen la degeneración y la muerte de las células óseas, lo cual llevará a destrucción del hueso en las superficies o en las zonas yuxtaarticulares, con lesiones de fisuras o hasta erosiones, huecos que le quedan al hueso por este proceso de muerte cerebral. Se habla de la epidemiología en la bibliografía internacional que esta enfermedad es más frecuente en países desarrollados, en países con un nivel social más elevado. Tomando en cuenta que la obesidad es uno de los factores más importantes como factor predisponente para la artrosis, entonces es obvio pensar que la base, el fondo de todo esto debe ser un nivel económico mediano alto. ¿Por qué? Las personas tienen el suficiente aporte económico como para poder comer en exceso. Esta situación obviamente no es la normativa, pero se considera como uno de los puntos principales a tomar en cuenta dentro de lo que se considera como la epidemiología de los estratos sociales. ¿Qué enfermedades se presentan de acuerdo al estrato social en el cual uno está? Personas que tienen un estrato social menor, lo que se denomina acá en nuestro país, ¿no? el nivel social bajo, personas que viven al día, que no tienen posibilidad de un ahorro por los ingresos económicos que tienen, difícilmente podrán tener el apoyo económico suficiente como para comer en exceso. Por lo tanto, estas personas no son propensas a la obesidad. La artrosis se considera como una de las causas más frecuentes de discapacidad, sobre todo en personas de la tercera edad, porque este proceso degenerativo llega a inhabilitar de tal manera la actividad de las articulaciones que en última instancia pueden llegar a producir que esta persona quede echada en una cama, sentada en un sillón, o como les decía previamente, para poder movilizarse tener que utilizar una silla de ruedas. En personas más jóvenes que todavía están con una actividad laboral activa, la artrosis se considera como una causa muy frecuente de incapacidad laboral, sobre todo en personas que tienen un trabajo que implica esfuerzo físico, por el dolor que se presenta a los movimientos, a veces hasta los pequeños movimientos, lo cual va a impedir que esta persona tenga una actividad laboral normal. Hay un estudio que se ha hecho en España, que se llama el estudio EPICER, que indica que la prevalencia para la artrosis es aproximadamente del 10.2 a nivel de las rodillas, y con una comparación de la artrosis de las manos de un 6.2% de la población total de ese país, lo cual tiene una comparación similar a algunos otros estudios relacionados en otros lugares del mundo, donde también indica que la artrosis de rodillas es la más frecuente. Las artrosis
De igual manera que la artritis reumatoidea puede afectar a cualquier articulación, pero es más frecuente en articulaciones grandes, hombros, caderas, rodillas y tobillos, codos también. En cambio, la artritis reumatoidea, en contraposición, tiene una mayor presentación o un mayor número de casos que comprometan articulaciones menores. Esa sería una de las grandes diferencias entre artritis reumatoidea y artrosis. La artrosis, que compromete articulaciones grandes o mayores, y la artritis reumatoidea, que compromete articulaciones pequeñas o articulaciones menores. Acá ya tenemos una lista más completa respecto a los factores de riesgo. Los no modificables: la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de contraer la patología, siempre y cuando existan otros factores, ¿no? Los que vemos en la lista de la derecha. El sexo femenino también tiene mayor predisposición a padecer la enfermedad, a una relación de 3:1 comparando con el sexo masculino. También existe, como en la mayor parte de las enfermedades reumatológicas, una susceptibilidad genética, de tal manera que esta es una enfermedad que puede irse heredando de generación en generación. Si abuelos, papás tienen o tuvieron la enfermedad, la descendencia tiene una gran probabilidad de padecerla en algún momento de su vida. En cuanto a las diferencias geográficas y variaciones climáticas, va a depender de la zona geográfica del mundo donde uno viva, y hemos hablado de una patología más frecuente en países desarrollados. Y en cuanto a las variaciones climáticas, se indica que los pacientes que viven en zonas frías, justamente por las bajas temperaturas, pueden llegar a producir entumecimiento de las articulaciones, lo que no sucede, no sé, lo que va a la mayor parte de la población nacional, sobre todo los que vivimos en la altura y en la época de invierno, por el frío intenso que hace, que en algún momento se siente entumecimiento de las articulaciones, lo cual puede ser un factor que pueda llevar a la rigidez de las articulaciones. Y la mayor parte de los estudios realizados a nivel mundial indican que la raza blanca es la que tiene mayor predisposición a padecer la enfermedad. Estos serían los factores que no se pueden modificar. Pero los que sí se pueden modificar son la obesidad, la actividad física deportiva extenuante, continua. Disculpen el término, y si hay alguien que le gusta el deporte, pero yo les llamo fanáticos del deporte. Está bien hacer deporte, pero no ser fanáticos, no estar todos los días en una actividad deportiva, porque uno cuando es joven a veces no siente los síntomas del desgaste articular, pero llegando a una edad de 50 años, ahí uno ya paga la factura de todo lo que ha hecho en su juventud. La actividad laboral, indicábamos factor de riesgo de acuerdo al tipo de trabajo que uno tenga, sobre todo el que está expuesto a una actividad laboral con esfuerzo físico importante. Pacientes mujeres que están en la etapa de la pre o la menopausia, por la disminución de la densidad ósea por hipocalcemia, ¿no? Los pacientes que ya padezcan osteoporosis, sobre todo pacientes de sexo femenino, en la etapa de la menopausia, que hubieran sido grandes multípares, que hubieran tenido gran número de hijos. La posibilidad de descalcificación es mayor a mayor número de hijos que uno hubiera tenido. Y la posibilidad de presencia de osteoporosis también en edades tempranas se relaciona también con la cantidad mayor de hijos que uno hubiera podido tener por la disminución de la densidad ósea de la descalcificación secundaria al periodo de la lactancia. Factores nutricionales que también están relacionados con lo que es la obesidad y otro tipo de enfermedades sistémicas. Patologías que puedan llegar a postrar a un paciente en cama. Pónganle como ejemplo fractura de la columna lumbar, consección de la médula espinal, lo cual va a producir plegia de las extremidades inferiores, parálisis completa de las extremidades inferiores. Este paciente está condenado a vivir sin mover las piernas, las extremidades inferiores, toda su vida. Entonces la éstasis a la cual va a estar sometido va a ser un factor que puede predisponer a la rigidez articular.
Bueno, vamos a ir viendo estas situaciones de acuerdo a lo que ya haciendo un detalle a cada uno de estos puntos. Hemos hablado de la edad respecto a personas de tercera edad como factor más importante. Sexo femenino por las circunstancias relacionadas a los cambios hormonales, a los depósitos de calcio y a los periodos de menopausia, premenopausia y menopausia. Susceptibilidad genética como una enfermedad que puede llegar a ser heredada de generación en generación. En nuestro país, las zonas geográficas que más casos de artrosis reportan son las ciudades del eje, que se llaman La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, con sus correspondientes zonas rurales. Uno, por el mayor número de población que vive en estos tres departamentos, y otro por los niveles económicos que se tienen en estas tres ciudades en relación al resto del país. Las variaciones climáticas están relacionadas con los periodos de invierno crudo, con baja de temperatura importante por la posibilidad de producir rigidez articular, sobre todo en pacientes de tercera edad. Hemos hablado de la raza, como la raza blanca, como uno de los factores no modificables que predisponen a la patología. La obesidad por el sobrepeso, por la sobrecarga y la excesiva cantidad de presión que deben soportar las articulaciones, sobre todo de las rodillas, para poder mantener a la persona de pie. Actividad física deportiva y actividad laboral extenuante con esfuerzos físicos importantes también como factores de riesgo. La menopausia, la disminución de la densidad ósea mineral por descalcificación en pacientes ya con osteoporosis, factores nutricionales muy relacionados con lo que es la obesidad y otro tipo de enfermedades sistémicas. Acá también debemos mencionar a las enfermedades no de la tiroides, sino de la paratiroides, enfermedades de la paratiroides, el hipoparatiroidismo. Como seguramente ya conocen, la paratiroides es son un conjunto de 4 glándulas encargadas del metabolismo del calcio. Y al estar el calcio inmerso en la acción de la hormona paratiroidea, esto predispone a una descalcificación por disminución del almacenamiento de moléculas de calcio a nivel de los huesos. En su clasificación vamos a nominar dos grupos, la artrosis primaria o idiopática y la artrosis secundaria. La artrosis idiopática o artrosis primaria es aquella que no está relacionada a ninguna causa conocida. No se relaciona con ninguno de los factores de riesgo ni tampoco con ninguna otra enfermedad. O sea, es una enfermedad que aparece en el paciente y no se llega a determinar el origen. Esta artrosis primaria se la va a subclasificar en artrosis localizada o artrosis generalizada. La artrosis localizada es cuando compromete a una sola articulación y la artrosis primaria generalizada cuando compromete a 3 o más articulaciones. Este grupo de las artrosis primarias va a afectar principalmente a manos, pies, rodillas, caderas y columnas. La artrosis secundaria, que es el grupo de pacientes en los cuales podemos colocar a este grupo de la clasificación, es el grupo más frecuente que vamos a encontrar en nuestra práctica clínica, que es secundario, está relacionado a una patología previa ya conocida. Ahí podemos mencionar a la obesidad, podemos mencionar a la osteoporosis, a otro tipo de patologías que van a ser ya diagnosticadas previamente, y la artrosis es secundaria a una de estas patologías, principalmente en nuestro medio, la obesidad.
Pero también podemos encontrar otro tipo de enfermedades que sean causa de artrosis secundaria, traumáticas. Pacientes que han sufrido traumatismos, no solamente golpes directos, pónganle una caída de la propia altura con golpe directo en las rodillas, o un accidente laboral, deportivo, de tránsito, en el cual se tengan traumatismos, múltiples traumatismos, lo que se denomina politraumatizado, ¿no? Un paciente con múltiples golpes en varias articulaciones, ahí consideramos como una de las causas de artrosis secundarias. Pero acá también no debemos olvidar a lo que son los microtraumatismos, lo que les mencionaba respecto a la actividad laboral o deportiva continua, donde se va a producir pequeñas agresiones traumáticas, no de la intensidad que significaría un golpe directo en la articulación, pero sí al estar con una actividad laboral o deportiva continua en periodos largos de tiempo se producen estos microtraumatismos. Trastornos del desarrollo o enfermedades congénitas, enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson o de Gaucher, donde se tienen alteraciones propias del metabolismo corporal. Principalmente vamos a mencionar las enfermedades endócrinas, que son las que más frecuentemente vamos a encontrar. Ahí tenemos que mencionar a la paratiroides en primer lugar, pero sin olvidarnos de la diabetes, el hipotiroidismo o patologías que comprometan a la hipófisis como son la acromegalia. La condrocalcinosis como patología secundaria al depósito de microcristales a nivel de las articulaciones. No confundir con lo que es la artritis gotosa, que es por depósito de microcristales de ácido úrico. Acá estamos hablando de microcristales de calcio, por eso se llama condrocalcinosis. Es el depósito de moléculas de calcio al interior de las articulaciones, a nivel de las superficies articulares. Otro tipo de enfermedades óseas como la osteonecrosis, que es un proceso ya degenerativo, pero con muerte celular, muerte del tejido de las articulaciones, la artritis reumatoidea, las artritis infecciosas, la artritis gotosa o la enfermedad de Paget. Estas enfermedades las vamos a ir viendo posteriormente en otras clases. Artropatías neuropáticas relacionadas a compromiso del sistema nervioso periférico, donde los nervios motores, sobre todo encargados de la contracción de los músculos que hacen que una articulación pueda moverse, llegan a presentar un proceso inflamatorio con neuritis, lo cual va a dificultar el movimiento de estos músculos y consecuentemente se comprometerá el normal funcionamiento de la articulación. Bueno, ahora en la parte más importante, la clínica. ¿Cómo vamos a diagnosticar a un paciente con artrosis? Síntoma principal y cardinal, el dolor articular, que aparece a partir de la cuarta a quinta década de la vida. Entonces, encontrar artrosis en un paciente joven de 20, 30 años no es imposible, pero no es lo que se espera, no es lo usual, no es lo frecuente. En una fase inicial, el dolor es intermitente y autolimitado, o sea que tiene periodos de remisión, donde el dolor desaparece, y posteriormente se acompaña de periodos de exacerbación, donde el dolor vuelve a presentarse durante lapsos de tiempo variables entre uno y otro, pero con la característica de ser autolimitado, que inclusive sin necesidad de realizar ninguna acción terapéutica el dolor puede controlarse y mejora bastante con la administración de AINES para combatir el proceso inflamatorio, porque en esta etapa inicial, en esta fase inicial, la artrosis está con un proceso inflamatorio inicial a nivel de las articulaciones, no ha llegado todavía a un proceso ya de degeneración. Cuando se produce el desgaste o degeneración de los cartílagos articulares, el dolor ya se vuelve persistente, es continuo, permanente, el dolor no le calma al paciente,
ni en reposo, ni en actividad, ni echado, ni sentado. Es un dolor que lo tiene loco todos los días. Y obviamente va a aumentar el dolor a la medida que el paciente realice movimientos de la articulación. Entonces, como el paciente ya sabe que por movimientos mínimos que haga en su articulación el dolor va a ser muy, pero muy intenso, en estos casos el paciente prefiere dejar su articulación inmóvil, porque sabe que si mueve le va a doler. Y dejar una articulación inmóvil es favorecer a la rigidez articular con la posterior anquilosis de la articulación, que va a acelerar el proceso degenerativo y empeorar el cuadro clínico de la artrosis. Esta variante en la fase ya avanzada de la artrosis tiene una respuesta inadecuada o insuficiente a la administración de analgésicos o de aires. El dolor en reposo en las artritis de causa mecánica puede estar ausente, o cuando el paciente se pone en reposo disminuye. En cambio, cuando estamos ante la situación de una artrosis de origen inflamatorio, el dolor en reposo está presente, inclusive puede llegar a aumentar. El dolor es realmente continuo, no hay modo de calmar el dolor, porque inclusive ante el reposo el dolor puede inclusive exacerbarse. La rigidez matutina que presentan las articulaciones comprometidas en la variedad mecánica menor a 15 minutos, en la variedad inflamatoria mayor a 30 minutos. Los signos inflamatorios y el compromiso sistémico estarán ausentes ante el compromiso mecánico, la variedad mecánica de la artrosis, pero estarán presentes cuando el proceso está caracterizado por inflamación. Entonces, con esta pequeña tabla podemos determinar las diferencias más importantes entre la artrosis mecánica, donde existe ya el proceso de traumatismos, agresión directa a la articulación, o la fase inflamatoria, donde estamos ya con una situación de compromiso de las articulaciones bastante avanzada. Otra sintomatología clásica de la artrosis, la rigidez. Si el paciente se mantiene en reposo y no mueve para nada su articulación, en un periodo hasta de 30 minutos se produce rigidez de la articulación. Y esta rigidez está caracterizada porque el paciente trata de mover la articulación que ha estado inmóvil durante este lapso de tiempo y le es muy dificultoso. La articulación parece que se hubiera endurecido, así nos dicen los pacientes. Parece que se hubiera vuelto una piedra mi rodilla, doctor, porque no puedo moverla. Y si hago un esfuerzo para dolerme o para moverla, me duele más. Esa es la rigidez de la articulación que, como les decía, puede llevar a procesos de anquilosis. Y esta anquilosis en última instancia producir que la articulación directamente se anule y sea como una sola pieza de hueso. La limitación de la función articular por ese proceso de rigidez y la inestabilidad ante los cambios posicionales. El paciente tiene mucha inestabilidad al colocarse en posición de pie o cuando tiene que realizar cambios posicionales como son sentarse o echarse o subir gradas o bajar gradas. Ahí la articulación, como decimos en términos vulgares, no le responde al paciente, no puede controlar adecuadamente su articulación, no tiene la fuerza suficiente como para mantener el peso del cuerpo y el paciente puede perder el equilibrio y caerse. Dependiendo del compromiso inflamatorio, se tienen grados variables de inflamación a nivel de la articulación comprometida. Y la incapacidad funcional, que va a ir aumentando progresivamente conforme también va aumentando el grado de lesión articular. Cualquier articulación puede ser comprometida por la artrosis, pero tenemos localizaciones más frecuentes. Grandes articulaciones, rodillas, caderas, columna cervical y lumbar, y localizaciones menos frecuentes, las manos,
y los pies. Es raro, pero no imposible, que pueda comprometer a hombros, codos, huesos del carpo y del tarso o de los tobillos. Les digo, es raro, pero no imposible. Yo tuve pacientes con artrosis a nivel de tobillos. He tenido pacientes con artrosis a nivel de codos. ¿Han escuchado alguna vez la famosa enfermedad del codo de tenista? Bueno, el codo de tenista más es un proceso inflamatorio de tejidos blandos y articulares, una sinovitis, una bursitis. Pero en un paciente de mediana edad con el hábito deportivo de la práctica del tenis desde muy niño, llegó a presentar artrosis en el codo derecho, que era la extremidad que más manejaba. Les digo, no es imposible, pero poco frecuente de encontrar. Acá vemos en esta gráfica, fíjense la del lado derecho, en color rojo las localizaciones más frecuentes de la artrosis y en color negro las menos frecuentes. O sea, básicamente la artrosis puede comprometer a cualquier articulación, con predisposición de las que están aquí en coloración rojiza. Y de todas estas, dos, cadera y rodilla, que son básicamente más del 60-70% de los casos de artrosis. En las manos vamos a indicar que de las articulaciones menores son las que más frecuentemente se llegan a comprometer. Mayor predisposición en el sexo femenino, al igual que la artritis reumatoidea, al igual que el lupus. O sea, las enfermedades reumatológicas tienen mayor predisposición genética por el sexo femenino. Vamos a encontrar, al igual que en una artritis reumatoidea, podemos encontrar, no es una norma, pero podemos encontrar a los nódulos de Bouchard y nódulos de Everden. De estos nódulos ya hemos hablado en la clase de artritis reumatoidea y hemos indicado que la diferencia principal entre uno y otro radica en su localización, donde los nódulos de Bouchard se van a localizar en las articulaciones interfalángicas proximales y los de Everden en las interfalángicas distales. Cuando este proceso inflamatorio compromete a la base del dedo pulgar, se va a presentar la patología de la risartrosis, donde se produce una dificultad parcial o total para poder realizar movimientos de pronación del dedo pulgar. O sea, no podríamos realizar el movimiento de colocar el dedo sobre la palma de la mano. Los nódulos de Everden son los que van a comprometer a las interfalángicas distales. Pequeñas neoformaciones en las caras laterales de las articulaciones interfalángicas distales de manos o de pies. Al igual que en una artritis reumatoide, en un proceso de artrosis también son frecuentes. Pueden llegar a ser dolorosas, aunque en algunos casos nos han tocado pacientes que son asintomáticos. Los nódulos están ahí simplemente como una alteración estética, sin presentar ningún tipo de sintomatología. Los nódulos de Bouchard tienen características clínicas similares a los de Everden, pero tienen la posibilidad de tener mayor sintomatología. O sea que los pacientes pueden llegar a quejarse de dolor o de signos inflamatorios a nivel de las articulaciones comprometidas con los nódulos de Bouchard. La risartrosis, lo que hablábamos previamente, es una alteración degenerativa de la articulación trapecio-metacarpiana del dedo pulgar, que va a provocar sobre todo dolor muy intenso, rigidez, limitación a los movimientos, lo que impide el movimiento normal del dedo pulgar, que es colocarlo el dedo pulgar sobre la palma de la mano o hacer la maniobra de pinza para agarrar objetos. El dedo pulgar se queda
móvil parcialmente y no llega a producir ese movimiento de rotación interna para realizar el movimiento de pinza. A nivel de las rodillas, si compromete la artrosis a una rodilla, usualmente tiene que comprometer a la del lado contralateral. No puede haber artrosis en la rodilla derecha y la izquierda está sana. Ambas rodillas deben comprometerse con la enfermedad. Ahora, que una puede estar con mayor afectación que la otra, sí, eso sí se puede encontrar. Pero no vamos a encontrar rodilla sana y la del otro lado con la artrosis. También mayor predisposición en el sexo femenino, la obesidad como el factor de riesgo más importante por la situación de la sobrecarga articular a la cual se somete a la articulación de la rodilla. El dolor es intenso y está relacionado o localizado hacia la línea articular y se refiere hacia las zonas laterales, es un dolor referido hacia las zonas laterales y a la zona poplítea. Es un dolor que abarca a todas las zonas de la rodilla. Y algo típico en la semiología, la crepitación. Cuando al paciente lo hacemos echar en una camilla, colocamos una mano sobre la rodilla con la palma colocada en toda la extensión de la cara anterior de la rodilla y con movimientos activos o pasivos realizamos movimiento de flexión de la rodilla. Con cada flexión y extensión se siente el típico crujido, que es como romper una galleta. Esa es la comparación para el crujido, como romper una galleta. En pacientes con artrosis realizamos esta maniobra y será positiva por el roce que están teniendo las superficies articulares. Les decía en principio, es como dos fierros que se van rozando uno con otro. Y este roce, este encuentro que tienen ambas superficies articulares producirá la inflamación, la degeneración del cartílago, la ausencia o disminución del líquido articular y al momento de evaluar clínicamente encontraremos la crepitación. Cuando la artrosis compromete a las rodillas, sobre todo en edades tempranas, o sea 40, 45 años, antes de los 50 años, podemos encontrar ya variaciones en cuanto a la posición normal que vayan a tener las extremidades inferiores. Genubaro, donde las piernas en sí tienen la típica imagen en mangos de alicate, ¿no? O de vaquero, ¿cómo se dice? Vaquero que acaba de montar un caballo, ¿no? Con las extremidades abiertas en forma de arco. Esto se produce por la degeneración de la línea interarticular de ambas rodillas que va a colocar a las piernas en esa posición, como el mango de un alicate. Más raro el genuvalgo, donde más bien las extremidades inferiores de la rodilla hacia abajo sufren una desviación externa. Es una variante, pero una alteración menos frecuente en los pacientes con artrosis. Más usual es encontrar el genuvalgo. Las caderas, otra de las articulaciones mayores que vamos a encontrar comprometidas por la artrosis, se han descrito un número igual de casos tanto en varones como en mujeres. Y aquí sí que podemos encontrar un compromiso unilateral. Una sola de las caderas puede estar comprometida con la artrosis, a diferencia de las rodillas, donde hemos mencionado que las dos deben estar con la enfermedad. Imposible encontrar una sola rodilla con artrosis, deben estar ambas. En cambio, en la cadera sí podemos encontrar una cadera sana y la otra degenerada por la artrosis. Está relacionado a trabajo extenuante con gran actividad física, como es el trabajo agrícola, el trabajo en minería, trabajo que implique esfuerzo físico en general.
Con el compromiso de las articulaciones de las caderas tendremos limitación a los movimientos de flexión, abducción y rotación interna de la articulación de la cadera, con lo cual el paciente adopta una posición de rotación externa con acortamiento de la extremidad comprometida, atrofia muscular, lo cual va a llevar a cojera. Estos pacientes llegan a presentar un acortamiento, una extremidad se vuelve más corta que la otra, porque como vemos en esta imagen, la cabeza del fémur se acerca más al cóndilo del hueso ilíaco, con lo cual la distancia que debería haber entre ambos huesos disminuye con el acortamiento consecuente de la articulación, acortamiento consecuente de la extremidad, y esto lleva a que una extremidad sea más corta, a veces milímetros más corta que la otra, pero esto nos puede llevar en última instancia a la cojera. Algunas maniobras que podemos utilizar al momento de evaluar un paciente con artrosis. Fíjense cómo estábamos hablando de la maniobra para determinar el crujido de las rodillas. Colocamos la palma de la mano sobre la cara anterior de la rodilla y realizamos el movimiento de flexión. Ahí vamos a poder encontrar el crujido cuando realicemos la flexo-extensión, y a cada movimiento el crujido será evidente. Cuando evaluamos la limitación que tiene la rodilla en los casos de artrosis, tenemos que evaluar la rotación interna con la extremidad en flexión y la rotación externa también con la extremidad en flexión. Estos dos movimientos se verán disminuidos en los casos de artrosis de la cadera. Y aquí haremos un paréntesis para dar dos conceptos, dos términos que debemos manejarlos a partir de ahora. La artrosis que compromete a las rodillas se denomina gonartrosis. Ese es el término correcto. En cambio, la artrosis que compromete a las caderas se denomina coxoartrosis. Esos son los términos correctos para colocar en nuestras historias clínicas. Otra localización de la artrosis, pero menos frecuente, es a nivel de la columna vertebral, donde podemos encontrar inicialmente a nivel de la columna cervical como una de las localizaciones más frecuentes, seguidas de la columna dorsal y más raro en la columna lumbar. La sintomatología que podemos encontrar en pacientes con artrosis de columna está dirigido a la localización de dolor y rigidez articular. Si el proceso degenerativo, como vemos en la imagen inferior, es severo, acá vemos el agujero de conjunción por donde salen los nervios radiculares, puede producir aplastamiento vertebral, puede producir degeneración del cuerpo vertebral con el consiguiente pinzamiento del nervio radicular, que en última instancia nos llevará a dolor, pero ya de orden neuropático. O sea, muy aparte del dolor propio de la artrosis en la articulación de la intervertebral, podemos encontrar dolor neuropático que se va a referir como, dicen los pacientes, como una corriente, como una electricidad que baja hacia las extremidades inferiores, lo que hemos hablado al momento que nos referíamos a los casos de lumbociática. Pueden existir alteraciones sensitivas, motoras o de los reflejos osteotendinosos dependiendo del compromiso neuropático que se tenga por la degeneración de los cuerpos vertebrales. Y en circunstancias más avanzadas de la enfermedad, con una degeneración muy pero muy marcada de los cuerpos vertebrales, se puede llegar a estenosis del canal medular, sobre todo en zona lumbar, lo cual producirá una compresión medular que puede llevar hasta o desde las alteraciones sensitivas hasta llegar a compromiso motor. Todos estos elementos van a ser variables y dependerán del compromiso que tenga la médula espinal.
A nivel de los dedos de los pies, o en sí, de las articulaciones de los pies en general. El lugar más frecuente para la localización de la artrosis es a nivel de la primera articulación, o sea, de los dedos hallux o dedos gordos del pie. Y en estos dedos, la articulación metatarsofalangica es donde se va a localizar la artrosis. Más frecuente en pacientes que son obesos, mujeres que utilizan los zapatos con tacón alto. A más altura del tacón, mayor postura anormal que adoptan los dedos de los pies, lo cual favorece a la rigidez articular y consecuente aparición de la degeneración típica de la artrosis. Cuando se compromete el dedo hallux, puede haber lo que llamamos el hallux valgus, ¿no?, que ya hemos mencionado previamente. También podemos encontrar el segundo dedo en martillo. Como vemos aquí, una sobreposición del segundo dedo sobre el hallux o dedo gordo, a lo cual se denomina dedo en martillo, y donde el dolor va a estar localizado a nivel de la cabeza del segundo metatarsiano, directamente relacionado a la articulación de este metatarsiano con la falange proximal del segundo dedo. La localización de los pies no es tan usual, pero sí en algún momento hemos atendido pacientes con artrosis de dedos de los pies, pero relacionados además con artrosis en otros lados del cuerpo, en otras articulaciones. Cuando un paciente tiene artrosis, ¿será adecuado pedir un estudio laboratorial? Bueno, como normativa, todo paciente que entra a un consultorio, ya sea para consulta externa o para internación, debe tener un estudio laboratorial por lo menos básico, que llamamos estudio laboratorial básico, a la solicitud de hemograma, glicemia y creatinina. Pero debemos recordar que no existe un estudio laboratorial que sea específico para la artrosis, porque los estudios usualmente son normales. Los estudios de rutina usualmente son normales. Ahora, si tenemos un estudio de líquido sinovial, cuando se hace una artrocentesis y se extrae a través de una jeringuita líquido articular para su estudio laboratorial, tenemos acá la tabla donde nos indica las características de este líquido sinovial o líquido articular para diferenciarlo en los casos de artrosis, de artritis reumatoidea, de artritis gotosa o artritis inflamatoria o de artritis séptica, tomando en cuenta el aspecto, que en la artrosis era claro, aumento de la viscosidad del líquido articular, recuento de células menor a 3000 y no hay presencia de glucosas ni de proteínas. Sobre todo estos dos últimos puntos, la presencia de glucosa y proteínas, serán típicos en los casos de artritis reumatoidea o artritis séptica. De esta manera, y a través de una artrocentesis y estudio laboratorial de líquido articular, podremos llegar a diagnosticar laboratorialmente una artrosis articular. Pero como ya les he indicado en algún momento y siempre les voy a repetir, los diagnósticos son clínicos. Los diagnósticos siempre son clínicos. Estos estudios laboratoriales nos ayudarán a confirmar nuestra sospecha clínica. Entre un estudio laboratorial y un estudio de gabinete de rayos X, es preferible solicitar la radiografía, que nos dará mayores luces respecto a las características que tiene la articulación y los posibles daños en las estructuras articulares. ¿Qué vamos a ver en una radiografía de un paciente con artrosis? Pinzamiento del espacio articular, disminución del espacio articular e inclusive ausencia del espacio articular, donde ambas superficies articulares están en íntimo contacto. A mayor lesión de la articulación,
la pérdida del espacio articular será mucho más marcada. Otras características radiológicas podemos encontrar la esclerosis subconral, o sea, el endurecimiento del tejido en el espacio adyacente inmediatamente por debajo del cartílago articular, presencia de osteofitos o picos de loro en los bordes, en las zonas laterales de la articulación. Si hablamos de rodillas, es más fácil encontrar los osteofitos o picos de loro en las zonas laterales de los platillos tibiales. También podemos encontrar quistes subcondrales o luxaciones de las articulaciones. Sobre todo estas luxaciones se verán en articulaciones pequeñas. Luxaciones o subluxaciones dependiendo del grado de lesión que tenga la articulación y de cuánto se ha movido el hueso para salirse de su lugar normal de la articulación. En la clase que hemos revisado rayos X, en la parte práctica, les he mostrado imágenes de pacientes con luxaciones y subluxaciones de articulaciones pequeñas. Y obviamente, el dato más importante, el alineamiento óseo. Todos los huesos que conforman una articulación tienen un eje, una línea imaginaria que se debe trazar para ver dónde deberían estar los huesos, las estructuras que conforman la articulación que deben seguir un eje. En la artrosis, por la degeneración de la articulación, este alineamiento sufre alteraciones. La radiología por sí misma no es diagnóstica. Esto nos confirma que el paciente con artrosis debe ser diagnosticado clínicamente. La radiología simplemente es un estudio complementario para poder apoyar nuestro diagnóstico. Ahora sí veamos imágenes que graficarán lo que hemos hablado. Rodilla del lado derecho. ¿Por qué decimos que es del lado derecho? Porque el peroné está hacia la zona externa. Esta es la rodilla del lado derecho. Vemos el hueso del fémur con sus cóndilos en la parte superior y la tibia con los platillos tibiales como hueso inferior de la articulación. En la zona externa vemos que todavía existe cierto grado de conservación del espacio articular. En cambio, en la zona interna ese espacio articular básicamente está desaparecido y las superficies articulares están en íntimo contacto. Aquí ya no hay espacio articular, la línea interarticular ha sido completamente alterada y al estar en roce continuo los huesos de la articulación de la rodilla producirán el típico crujido. La misma rodilla pero vista en posición o en proyección lateral, donde vemos de igual manera al fémur en íntimo contacto con la tibia. Este es un caso de gonartrosis. En la imagen de la derecha podemos ver acá, donde en el dedo anular de la mano derecha, esta es una mano derecha. Vemos dos flechas negras que nos indican la zona donde el espacio interarticular está disminuido, si comparamos con el resto de las articulaciones. Y en el dedo medio, fíjense cómo la falange distal se ha movido, si vale el término, hacia el lado derecho, ¿no? Porque acá vemos cómo esta punta de la falange está más hacia afuera que lo que es la falange media. Es un paciente con subluxación de la articulación interfalángica distal del dedo medio. Y de igual manera podemos ver una subluxación acá en la articulación interfalángica proximal del dedo meñique. Es una manito que tiene artrosis. No es artritis reumatoidea porque hemos visto que las características radiológicas de la artritis reumatoidea son distintas. Artrosis de vértebras de la columna. Sabemos que las vértebras tienen una forma cuboidea, son como dados, pero esta vértebra, que es la tercera lumbar, que es la primera, segunda, tercera,
cuarta y quinta vértebras lumbares. Esta es la tercera. Está en un proceso de aplastamiento vertebral en sí todas las vértebras, porque fíjense cómo se ha alterado la estructura normal anatómica que deberían tener las vértebras, y como en la parte posterior la superficie o el espacio articular está también muy disminuido. Y entre la cuarta lumbar, que es esta, y la quinta lumbar, que está por debajo, básicamente parecen un solo hueso. Parece que se hubieran fusionado. El espacio interarticular aquí está completamente ausente. Esta es la fusión que puede existir entre vértebras, lo que denominamos anquilosis, donde dos estructuras que formaban una articulación pueden llegar a fusionarse en una sola pieza. Y la imagen de la derecha nos muestra una artrosis de cadera, una coxartrosis de cadera izquierda, este es el lado izquierdo. La cabeza del fémur tiene una alteración de su superficie articular bastante marcada. Se ve que es acá, sobre todo en la parte superior, desflecada, irregular, y no se observa el espacio interarticular con la zona del cóndilo del hueso ilíaco. Acá también se ha perdido por completo el espacio interarticular. El hueso del fémur, la cabeza del fémur, está en íntimo contacto con el hueso ilíaco. No existe líquido articular que lubrique esta articulación y por lo tanto la crepitación también estará presente, el dolor y la limitación funcional a movimientos de la articulación de la cadera. Estas imágenes ya las hemos visto, pero las vamos a volver a revisar para que queden claros los conceptos. Rodilla sana, la imagen del lado izquierdo, ambas rodillas con los espacios articulares indebres. Imagen de la derecha, osteoporosis, porque se ve disminución de la matriz ósea, muy importante. Disminución de la interlínea articular, acá en la rodilla del lado derecho, pero mucho más marcado en la rodilla del lado izquierdo, donde el borde interno de la articulación de la rodilla muestra ambas estructuras óseas en íntimo contacto. La parte central es la que se encuentra conservada y también en la zona externa los huesos están en contacto. Imagen de la izquierda, articulación de la cadera sana. En cambio, la imagen de la derecha vemos artrosis de cadera derecha, coxartrosis, perdón, de la izquierda, que es coxartrosis izquierda, donde ambas superficies articulares, la cabeza del fémur y el cóndilo del ilíaco, están con una superficie articular irregular, desflecada, donde acá en la parte superior ya existe un acercamiento muy importante entre ambas estructuras óseas. De igual manera en la parte inferior, el espacio interarticular está bastante disminuido en estas dos zonas extremas. Artrosis de la columna, vemos imagen normal en el lado izquierdo, y en el lado derecho la disminución del espacio interarticular entre la lumbar número 4 y la lumbar número 5. Si comparamos con el espacio interarticular aquí entre el L3 y L4, entre L2 y L3 y entre L1 y L2, donde se ve claramente la interlínea articular. En cambio, entre L4 y L5 esa línea desaparece. Entonces, finalmente indicaremos para el diagnóstico clínica más radiología. El diagnóstico siempre en primera instancia clínico, con el dolor articular, la rigidez, la limitación a los movimientos, este dolor que aparece en reposo, que aparece en movimiento, cambios posicionales, un dolor continuo y permanente de evolución crónica. El paciente puede estar años con este dolor antes de venir a nuestra consulta. Y en la radiología, ¿qué vamos a ver? Disminución o ausencia del espacio interarticular, degeneración y alteración anatómica de las superficies articulares, como vemos acá en esta imagen, con una artrosis bilateral severa. Ambas rodillas están comprometidas
con disminución importante del espacio interarticular. Ahora, lo más bonito o lo más difícil, los criterios para poder clasificar la artrosis. Dependiendo de la zona del organismo que estemos estudiando, tenemos los criterios para diagnosticar artrosis de la mano, de la cadera, de la rodilla, que tiene criterios clínicos, o de la rodilla, que toma en cuenta criterios clínicos y radiológicos. Básicamente, ahí vamos a ver los de la mano. Los criterios están basados en datos clínicos como el dolor, el engrosamiento de estructuras óseas, la tumefacción en menos de 2 articulaciones metacarpofalángicas, la deformidad ósea, y nos indica que debe cumplir los criterios 1, 2, 3 y uno de los dos últimos, con una sensibilidad del 92% y especificidad del 98%. Al igual que esta tabla que nos muestra los criterios para la mano, de igual manera tenemos para la cadera, que toma en cuenta datos clínicos, laboratoriales y radiológicos. Cada uno de estos criterios se va clasificando por separado, ¿no? Como ven, para la cadera debe cumplir el criterio número 1 y al menos 2 de los criterios del segundo al cuarto. De igual manera para la rodilla en sus aspectos clínicos y radiológicos. Estas características en cuanto a los criterios de diagnóstico están normatizadas a nivel internacional. El American College of Rheumatology, conjuntamente con el EULAR, que es de Europa, han sacado criterios básicamente para casi todas las patologías reumatológicas. O sea que no solamente debe haber dolor para el diagnóstico de artrosis. Debemos tomar en cuenta también criterios radiológicos y en algunos de los casos hasta laboratoriales. ¿Cómo se hace el tratamiento? Acá en el tratamiento lo primero que vamos a indicar que es simplemente sintomático. No hay un tratamiento curativo, no hay un tratamiento que mejore, o más bien, que vuelva a colocar a las estructuras articulares como antes de la enfermedad. No hay un tratamiento que nos ayude a regenerar las superficies articulares a un 100%. El tratamiento es básicamente sintomático para bajar el dolor y la inflamación. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente dependiendo del número de articulaciones comprometidas y de la existencia de otras patologías secundarias o patologías que puedan estar presentes juntamente con artrosis, como ser obesidad, como ser diabetes, hipertensión arterial o inclusive patologías de aparato digestivo como la gastritis. Porque si tomamos en cuenta que vamos a utilizar AINES en un paciente que tenga ya una enfermedad péptica, una gastropatía medicamentosa, debemos tomar en cuenta ese dato para la indicación de los AINES. Los objetivos del tratamiento básicamente son controlar los síntomas, mejorar lo más que se pueda la función articular y reducir la progresión de la artrosis. No vamos a poder mejorar o detener la enfermedad a un 100%, pero podemos por lo menos disminuir la progresión de los síntomas a través de la administración de medicamentos como son los regeneradores del cartílago articular, que llegan a producir una mejoría en estas superficies dañadas, pero en un porcentaje alrededor del 50%. Entonces el tratamiento es sintomático para bajar el dolor y el tratamiento también debe estar dirigido a modificar la estructura de la articulación y de las superficies articulares dañadas.
El tratamiento no farmacológico está relacionado sobre todo a cambiar los hábitos de vida sobre los factores de riesgo que puedan ser modificados, como la obesidad, como los hábitos dietéticos, medidas posturales para cambiar la posición en la cual uno se sienta, la posición en la cual uno descansa, realizar un ejercicio físico pero regular y suave, no realizar ejercicios extenuantes, no realizar actividad física, continua y permanente, ¿ya? Acá vemos algunos ejemplos de cómo se deben cambiar los hábitos posicionales para actividades físicas y actividades rutinarias, ¿no? La actividad física usual debe ser suave y por cortos lapsos de tiempo. En el tratamiento farmacológico, básicamente que está dirigido a controlar el dolor, podemos utilizar cualquiera de los AINES, desde el paracetamol, pasando por los antiinflamatorios como el diclofenaco sódico, que hemos mencionado ya mencionaremos nuevamente las dosis. El diclofenaco sódico vía oral se da en dosis de 50 miligramos cada 12 horas. El ibuprofeno en 400 miligramos cada 12 horas. La indometacina vía oral, 25 miligramos cada 12 horas. La indometacina vía rectal es de 100 miligramos una vez por noche, porque es por un supositorio. El ketoprofeno en 100 miligramos cada 12 horas, o el naproxeno sódico en 50 miligramos cada 12 horas. Y el grupo de los COX-IB, que son inhibidores selectivos de la COX-1, donde el representante más importante es el celecoxib, que viene en presentaciones de 200 miligramos también cada 12 horas. De no haber mejoría sintomática al dolor, podemos utilizar opioides menores como el tramadol o la codeína, o inclusive opioides mayores como el fentanil, aunque el fentanil es una medicación que se utiliza casi exclusivamente como analgesia en el proceso de la anestesia. Y finalmente, lo que creo que ya alguna vez les he mencionado, que se utiliza como tratamiento sobre todo en pacientes deportistas, la infiltración articular con corticoides de las articulaciones comprometidas. Un tratamiento que es muy controvertido, tomando en cuenta de que puede llegar a mejorar sintomáticamente la inflamación articular, puede darle movimiento nuevamente en la articulación con limitación de actividad, pero ¿por cuánto tiempo? Pueden ser varios días, como varios meses, pero con la posibilidad de recidiva, y ante la recidiva el dolor, la inflamación y la lesión articular es mucho más severa que antes de la misma infiltración. Conocemos que las infiltraciones articulares son un tratamiento rutinario en pacientes deportistas. En nuestro medio, siendo el fútbol el deporte más usual, más común, jugadores profesionales de fútbol, para poder jugar un fin de semana, pueden ser sometidos a infiltraciones articulares. ¿Con qué se hace la infiltración? Sobre todo con betametasona. La betametasona inyectada directamente al espacio articular de rodillas o caderas puede llegar a producir remisión del dolor y de la inflamación en un 100%, pero les decía, ¿por cuánto tiempo? Ser un par de días, un par de semanas, hasta que el proceso nuevamente vuelva a su estado inicial, con la presencia de dolor e inflamación en intensidad mucho mayor de lo que era inicialmente. Ahora, como fármacos modificadores que de alguna manera tratan de restaurar las superficies articulares, tenemos a los siguientes: el ácido hialurónico y el conroitin sulfato, que son medicamentos que contamos en nuestro medio, en el ámbito del comercio farmacológico, que administrados durante lapsos de tiempo
prolongados, estamos hablando de mínimamente entre 8 a 10 meses, pueden llegar a producir regeneración parcial de un cartílago lesionado. Estos procesos degenerativos pueden llegar a revertir parcialmente en situaciones en las cuales se inicia este tratamiento con los fármacos modificadores, pero en etapas iniciales de la enfermedad. De nada sirve darle el conretin sulfato, como en una de las imágenes que hemos visto, donde la articulación de la cadera estaba prácticamente en anquilosis entre el cóndilo del fémur, entre la cabeza del fémur y el cóndilo del ilíaco. También tenemos a otros compuestos como la diacereína y el sulfato de glucosamina, que también lo tenemos en nuestro medio. Y finalmente tenemos que mencionar al tratamiento definitivo de la artrosis, que son las prótesis. Prótesis de cadera, prótesis de rodilla, tratamientos que se realizan acá en nuestro medio, donde el traumatólogo lo que hace es sacar la articulación que está dañada y cambiarla por una prótesis que usualmente es de titanio. Es el tratamiento definitivo y curativo de la artrosis. Con este tratamiento el paciente vuelve a recuperar el movimiento al 100% de las articulaciones comprometidas. ¿Cuál es la limitante para este tratamiento? El costo. No solamente el costo del procedimiento quirúrgico como tal, sino el costo del material. El costo del material es bastante elevado, lo cual se convierte en una limitante para su acceso en situaciones normales, usuales, dada la economía que tenemos actualmente.